Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a todos ustedes y tener la oportunidad de compartir mi testimonio de salvación. Soy Horacio Grajales Lorenzana, tengo 64 años, me congrego en la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México. Tengo 3 hijos, soy abuelo de 3 nietos y yo recibí salvación con el versículo de Hebreos 10:10, que si me permiten voy a dar lectura. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre. Yo recibí salvación el 6 de marzo del 2011. No tengo hermanos, perdón. Tengo muchos hermanos que día a día y desde esa fecha se han sumado a mi vida. Aquí brevemente les comento. Yo en una ocasión, caminando por la calle, escucho que gritan, hermano, hermano. Yo obviamente pues no hice caso porque nunca alguien se había dirigido de esa forma hacia mí. Cuando varias personas que iban caminando me dicen, señor, señor, le hablan, le hablan. Ah, caray, hermano, hermano. Ah, pues es cierto, ¿verdad? De no tener pasé a tener muchísimos y en todas partes del mundo, que es lo mejor. Por eso yo atesoro esta palabra, hermano. Realmente pasan a formar parte de mi vida. Para recibir salvación, mi familia no saben lo que padeció. Yo, en principio, solamente tenía una meta, ser abogado, pero para ganar mucho dinero. Cuando estábamos para entrar a preparatoria, mi único camino era la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí yo recuerdo que oré como nunca a Dios. Una oración con base en esa costumbre. Mi abuelita siempre fue católica, digamos, de hueso colorado. Incluso me llevaba a algunos de sus eventos a dizque ayudarle a dar catecismo, etcétera. Pero yo no encontraba en esta instrucción nada que tuviese una lógica para creer. Mi hija hoy en día incluso me dice, lo que tú no entiendes, no crees. Sí, ciertamente. Claro, hablo muy aparte de lo que sabemos de dogma, ¿no? Para mí esos dogmas son cuando el ser humano no ha llegado a ese conocimiento. Pero no significa que no exista, que simplemente creamos sin sustento. En fin, yo me resistí por más de propiamente 10 años a creer en este evangelio que llegó a mi familia en situaciones muy difíciles, ciertamente. Yo pensé que todo lo tenía controlado, sin embargo, pues poco a poco me voy dando cuenta de que nada tenía firme. Nada el ser humano es capaz de alcanzar si no tiene a Dios. Y yo no lo tenía. Yo incluso llegué a afirmar claramente, Dios no existe. Y en el mejor de los casos, Dios está dormido. Yo estaba enfocado a mi carrera, pero Dios desde ahí trabajó. Primer desenfoque, primer piedra de tropiezo, pero piedra en el sentido de que mi esposa se cayó literalmente a mis pies. Si no, yo nunca hubiese pensado en estos pormenores de la vida. Después viene pues el nacimiento de mi hijo y ahora cómo mantenerlo si yo estaba estudiando, ¿no? Gracias a Dios y otra vez en esa fuerza de la costumbre, orando sin saber exactamente hacia quién oras, Dios me permite un trabajo, puedo seguir estudiando, saco la carrera, aparentemente todo esto bien, pero llega un punto en el cual, sin darme cuenta, mis hijas se pierden. Mis hijas se pierden y yo, pues totalmente alejado de Dios, ni a quién clamar. No me servían los triunfos alcanzados en la carrera en ese momento, sin saber qué poder hacer. Ellas afortunadamente encuentran este evangelio, el cual me comparten posteriormente, pero yo desprecio. Yo con una serie de razones, ¿no?, sustentadas en la justicia humana, los desprecio. No entendía en absoluto. No entendía que Dios había derramado su sangre para mi salvación.
no entendía en absoluto qué tirar mi pensamiento, no entendía todo lo que hoy sustenta nuestra vida. Para mí todo esto era solamente algo como ficción, como imaginación. Sin embargo, Dios va poniendo esas piedras que hoy las veo como preciosas piedras en el camino, que me permitieron avanzar y llegar al Evangelio, muy a pesar de todos los pronósticos. Mi familia me ponía como ejemplo, pero para efecto de decir, tú vas a ser la excepción que confirme la regla. Sé salvo tú y toda tu casa. Tu casa no serás. Sin embargo, la misericordia de Él es tan grande que me alcanzó. Entendí perfectamente cuando en una ocasión, después de un evento muy lamentable para mí, muy triste para mí, que fue la muerte de mi madre. Muy triste porque además a ella le compartían y yo con mis razonamientos sin razón, pues la desviaba. Realmente ella por seguirme a mí en ese razonamiento se olvidaba de mí. Se olvidaba, despreciaba también la palabra, pero por imitación. Dios llamó a ella para que le nació el querer compartir unos días con mi nieto, con su bisnieto, y ahí pudo escuchar la palabra, pero también ahí se enfermó de gravedad, grado que la llevó a la muerte. Mi hija de manera insistente me decía, pero papá, no es motivo de tristeza, sino de felicidad, porque recibió la salvación. Claro, tiempo después yo entendí que yo era el que estaba impidiéndole incluso esa salvación, porque yo no entendía y pensaba que todo no tenía ningún sustento. Me pidieron que una vez escuchara al pastor, por única vez. Yo condicioné, está bien y ya no me vuelven a hablar de Dios. Yo tenía la certeza de que nunca más, si Dios existía, se iba a ocupar de mí. Y si existía, pues yo no me iba a ocupar de Él. Sin embargo, me comparte la palabra y queda muy claro para mí. El pecado solamente se perdona con la muerte, con el derramamiento de sangre. Y por eso Dios estableció en Levítico todo un procedimiento para perdonar, para el perdón de sus pecados. Pero eso era solamente la sombra de lo que había de venir. Al derramar Jesucristo su sangre, Jesucristo sin condición alguna me salvó. Ese día fue maravilloso. Yo decía, pastor, ¿por qué nadie me había hecho ver este versículo? Está muy claro, la voluntad de Dios. ¿Quién escapa a la voluntad de Dios? Hoy creemos que el triunfo está en derrotar, en vencer, pero no es así. Está en el amor, ese derramamiento de amor que yo no percibía, que no lograba ni siquiera percibir. Pero después de la salvación, hagan de cuenta que otra vida fue la que yo viví. Esa llena de dificultades ya no la vi más, sino vi toda esa gracia que Dios me estaba cada momento dando, aún siendo su enemigo. Porque tengo una esposa con la que comparto mi vida por más de 43 años, porque tengo unos hijos maravillosos que comparten incluso el Evangelio, porque aún problemas de salud que yo tenía, como es la diabetes por más de 20 años, se han resuelto. Todo ello en función de solamente creer en la palabra de Dios. Y la razón alcanza, pero no la razón con justicia humana, sino la razón en su voluntad. En esa voluntad fuimos santificados, hechos perfectos. Doy gracias a Dios por haber recibido este evangelio que ahora dimensiono porque es parte sin la cual la felicidad no se puede alcanzar. Gracias, hermanos. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo.
Bienvenidos al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. Vamos a iniciar el día hoy San Mateo capítulo 5 del versículo 3. Voy a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta el versículo 12 he leído. Ayer yo estaba hablando sobre el versículo 3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? ¿Cuáles pobres espíritus o pobres en espíritus? Hay muchos que salen en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, San Juan capítulo 2, cuando Jesucristo fue invitado de la boda de Caná de Galilea, en aquel entonces faltaba vino en esa casa, pero no salía nada de nombre de novio, novia. ¿Quién estaba invitando, no? Pero lo más importante es los servidores. Los servidores que estaban sirviendo a la gente, cuando ellos escucharon la palabra de Jesucristo, que llenen agua dentro de tinajas de piedra y luego lléveselo agua al maestresala, donde él estaba buscando el vino. Pero entre los servidores, sin duda, sin tener pregunta, solamente obedecían. Según mi explicación, ¿no? Ellos también tenían pobres en espíritu. Uno que absorbe la palabra de Jesucristo. También podemos imaginar que San Juan capítulo 4 sale una mujer samaritana, la que estaba fracasada de su matrimonio, tenía 5 maridos. En el momento que ella encontró a Jesucristo, tenía a su marido, pero ella le contó a Jesucristo: Señor, yo no tengo marido. Significa que en su corazón ni un hombre consideraba como su marido que pueda apoyar en él. Significa que su corazón estaba quebrantado, fracasado. Y en el mundo, ¿no? Ser humano quiere triunfar, quiere ser como exitosos, es cierto, pero
los que estaban encontrando a Jesucristo, recibiendo la bendición de Dios, todos eran fracasados. También sale San Juan capítulo 5, un hombre enfermo que tenía durante 38 años de enfermedad. Imagínense, ¿no? Durante 38 años enfermo, entonces ya no tenía nada de amigos. También creo que la familia, creo que habría abandonado, ¿no? Significa que ese hombre fue rechazado. También por sí mismo no podía levantar su cuerpo, no podía irse al baño, tampoco podía preparar su comida, ¿no? Tal persona creo que tenía pobres en espíritu. Porque Jesucristo cuando le habló, hijo de hombre, levántate, toma tu lecho y anda. En aquel entonces él aceptó. También sale San Juan capítulo 8, una mujer adúltera. Esa mujer estaba andando solamente con el deseo carnal. Por fin ya fue atrapada. Ya ella tenía que ser apedreada, ya tenía que morir. ¿Cómo estaría en aquel entonces su corazón? Creo que estaba a punto de caer su corazón completo. En aquel entonces Jesucristo le dijo a ella, ¿no? Ni yo te condeno, vete, no peques más. Entonces, uno que fácilmente absorbe la palabra de Jesucristo, tales personas es benditos. También observando de este libro, creo que San Mateo capítulo 4 sale, o 3, 4 sale acerca de la vida de Pedro. Cuando Jesucristo le llamó, Pedro, sígueme, yo te haré pescador de los hombres. En aquel entonces él dejó su barco, su red, los pescados que habían pescado. Creo que hasta su esposa, ¿no?, estaba dejando. Entonces, ¿cómo podía dejar todo lo que tenía? Solamente quería perseguir atrás de Jesucristo. Creo que él tenía este corazón, pobres en espíritu. Por eso entre nosotros también, ¿no? En este mundo, en este tiempo, hay mucha cosa que debería hacerlo, debería cumplirlo, también ocupa en otros lugares. Pero durante casi un año nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios y uniéndonos junto y escudriñando la palabra de Dios. Eso es también, Dios nos dio este regalo, que pobres en espíritu. Yo considero así. Porque si una persona tiene orgullo y también busca otras cosas fuera de la palabra de Dios, entonces no quiere unir, tampoco quiere humillarse ante la palabra de Dios. Es decir que bendición no hay otro lugar, sino que en nuestra vida y en nuestro corazón está acumulado. También, como dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, no sé muy bien por qué lloran. ¿Es cierto? Acá no apareció nada de la relación. Lloran. Alguno podría decir que fue divorciado, por eso llora. Y alguno que perdió su dinero,
y también llora. Pero según mi opinión, ¿no? ¿Por qué llora? Por ejemplo, ¿no? Acerca de su vida tan difícil, no puede aguantar situación, teniendo deuda, también perdió su trabajo, no hay ganancia, también pensando futuro, cómo puedo aguantar y cómo puedo sustentar la familia. Y silenciosamente, ¿no? Llora. Creo que Dios no va a menospreciar ni ignorar de este hombre. Cuando uno que busca al Señor con este gemido, creo que Dios va a responder. Porque según mi testimonio, ¿no? Cuando yo terminé servicio militar en 1990, yo tenía mucha preocupación sobre mi vida futura, porque no tenía la seguridad de la ganancia ni trabajo, nadie me apoyaba, pero Dios me dio esta bendición para que yo encontrara al siervo de Dios, Pastor Oxupa. Por eso, en 1990 yo podía ingresar en la Escuela de Teología de Misión Buenas Nuevas en Corea del Sur. Y desde aquel tiempo, ¿no? Durante 30 años, yo estoy permaneciendo en la misión. Durante 30 años, Dios estaba bendiciendo. Me hizo grande cosa para que yo pudiera casarme con mi esposa, teniendo 2 hijos. También cada momento Dios me protegía para que yo pudiera predicar el Evangelio. Por esa razón, nuestro Dios no rechaza a los que tienen gran sufrimiento, dolor acerca de su vida. Y también, después de recibir la salvación, ¿no? Uno que tiene aflicción por ver la gente que todavía no conoce el Evangelio, se necesita escuchar el Evangelio, ¿no? En aquel entonces, ¿quién tiene que predicar el Evangelio? Uno que sabe el Evangelio, ¿no? Entonces, Dios va a utilizar la gente que tiene este corazón. Señor, yo quiero predicar el Evangelio. Pues cada momento yo estoy pensando, ¿no? Yo estoy viviendo en Santiago de Chile. Hoy en día ya está cerrada de frontera, también en el aeropuerto por pandemia. Entonces, yo no puedo viajar a otra ciudad, ¿no? Otros lugares. Pero a través de este estudio bíblico pastoral ya estoy enseñando. Por eso estoy orando al Señor para que Dios trabaje para que mucha gente entre los chilenos puedan escuchar esta palabra, para que reciban la bendición del Señor. Eso es mi deseo. Sinceramente yo les digo que eso es mi deseo, que aprendan la palabra de Dios. También el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, así dicen. Nuestro Dios también estaba enseñando a través de Jesucristo. Jesucristo, como decía, yo soy manso, así decía. Entonces, todo lo que tienen cargos y que vengan a mí, yo voy a descansar. Yo soy manso que carga mi yugo. Entonces, el yugo del mundo es pesado.
Pero el yugo de Jesucristo es ligera, así dice, ligera, es fácil. Por esa razón, ¿no? Nuestra vida hay dos tipos entre los hermanos de la iglesia Misión Buena Nueva. Después de recibir la salvación, ¿no? Uno que vive por el evangelio ya tiene que vivir por fe. Como los ministros no tienen el trabajo, pero debería vivir por la fe. Y también los hermanos, ya aunque tienen trabajo, hay ganancia, pero tienen que servir a la iglesia, al evangelio. Pero comparando de la cosa, ¿no? Para cargar cosas del mundo y comparando de cargo del evangelio, según mi punto de vista, ¿no? Eso es lo más fácil, es cierto. Aunque nosotros no tenemos nada de seguridad para sustentar nuestra vida, ¿no? Cuando yo vivía en La Paz de Bolivia, un día yo quería invitar a un señor coreano que vivía en la ciudad La Paz. Él era jefe de una empresa que vendía telas. Por esa razón, él, como podría decir, que tenía mucha plata. También vive un lugar muy buen lugar para recibir al bien, etcétera, ¿no? Pero tanto quería invitar a mi casa para conversar sobre la palabra de Dios. Pero en mi bolsillo creo que tenía uno de como $10, apenas como $15, así yo tenía. Imagínense, ¿no? Para invitar a una persona como rico, yo tenía que preparar algunas cosas, comidas, ¿no? Pero no tenía nada de dinero, apenas como $15. Por eso con mi esposa fuimos al mercado y mirando, y se vendía pescado, se llama trucha. Trucha. No es salmón, no es salmón, es caro. Trucha. Comprando trucha grande y para hacer caldo, ¿ya? Caldo. Entonces, y él tenía que llegar como 6 de la tarde, hirviendo. Pero no llegó hasta 6 de la tarde, sino que como 6:40 por ahí. Apenas está disminuyendo de caldo. Y donde yo vivía alto, cuando él llegó a mi casa, él estaba muy sorprendido, ¿no? Pastor, misionero, Juan Kim, ¿cómo vive acá? Yo no puedo respirar. Qué difícil. Yo nunca he visto a los coreanos que viven en La Paz de Bolivia, que vive zona de acá. Todo vive abajo donde hay oxígeno. ¿Cómo usted vive allá? La verdad que no por mi querer, sino que iniciamos así y por los hermanos nativos que encontraron cerca de su barrio y encontraron un edificio. Desde aquel tiempo ya yo tenía que empezar misión. Pasando uno de 22 años, yo me recuerdo de lo que había preparado. Solamente una olla y sopa y arroz, kimchi. ¿Es todo? Tenía poca vergüenza, pero no hay opción, ¿no? Ya. Y luego él, después de comer, me daba gracias. Y luego
pasando tiempo, ¿no? A menudo él me invitó. En vez de invitar yo a él, él me invitaba al restaurante y también a la, ¿cómo se dice? Pollo a la brasa. Hay una marca, Copacabana, dándonos como 2 partes de pedazos de pollo frito y luego ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Banano, así dicen, ¿no? Frito, banano frito, ¿no? Plátano. Yo quiero comer en Chile, pero nunca he comido plátano ese. Plátano frito, es rico, dulce, wow. Cuando tenía pobreza y hambre, ya alguien me ofrece, entonces ya todo se ve como si fuera miel, rico, todo rico, es cierto, ¿no? Pues a menudo cuando yo viajé a La Paz, yo estaba visitando Copacabana, pero sabor totalmente diferente, ¿no? Anteriormente era rico porque no podía comer fácilmente. Una vez al mes me invitó así. Significa que una persona siendo como manso es como diferente que altanero, ¿no? Altanero y manso es totalmente diferente. Manso es que solamente sigue trabajando humildemente, ¿no? Y también absorbe toda la cosa y luego obedece. Pero rebelde, altanero, ya rechaza, no quiere encargar, ni quisiera sufrir. ¿Eh? Significa que Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Bienaventurados los mansos. ¿Quién puede ser manso? Después de encontrar nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos enseña que no viva por su característica, tampoco viva por su deseo carnal. Siga predicando el Evangelio humildemente. ¿Ya? Significa que Dios nos humilla, también dobla nuestro corazón y luego derrama la bendición del Señor. Por eso espero que los pastores también, no que sean como se dice, y algo que quiere mostrar, ¿no? Sino que sean humildes ante la gente, ante las personas, también que sean como mansos ante Dios. En aquel entonces Dios va a dar mucha bendición, mucha bendición. Ya, luego el versículo 6, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, así dice, ¿no? ¿Ya? Hambre y sed. Hambre y sed. Cuando uno que tiene su cuerpo no come, no bebe, ¿qué es lo que va a pensar? No va a pensar otra cosa, solamente comida y bebida. ¿Es cierto? Solamente piensa así. Para jugar fútbol está teniendo gran hambre y sed, ¿cómo puede jugar? Hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? Y para viajar a la montaña Kumgang, como se dice Kumgangsan, que ubica en Corea del Norte, esa montaña muy hermosa, así dice, es muy hermosa, pero
para ver paisaje de montaña Kungang después de comer. Es decir, que al llegar, primero tiene que comer. Y luego, abriendo su ojo, qué bueno paisaje, está lindo. Pero uno que tiene hambre, entonces, ¿qué es lo que quiere ver? No quiere ver nada. Según esta palabra, teniendo hambre y sed de justicia, dice, de justicia. ¿Quién tiene hambre de justicia y sed de justicia? Uno que tiene mucho pecado. Eso es. Siendo pecador, está lleno de pecado. ¿Ya? Como igual que este escritor de este libro, apóstol Mateo. Mateo era publicano. Publicano era maldito entre los judíos. Solamente quería ganar dinero. Eso es. Pero tal persona que estaba ganando, que estaba pensando solamente ganancia, ¿no? Pero un día él estaba pensando profundamente de su futuro. Yo tengo que recibir castigo eterno. ¿Qué hago? Si yo no tengo justicia de Dios, voy a recibir el castigo eterno. Así va a llegar pensamiento. Tales personas podrán ser saciados por la justicia de Dios. Pero el día de hoy, así nosotros tenemos que terminar, porque poco más tarde ya hay actividad. Gracias. Así terminamos esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos enseña cada día para que nosotros podamos aprender sobre humildad, también para que seamos como mansos ante Dios, también para que nosotros tengamos la justicia de Dios. Creo que Dios está bendeciendo a través de esta clase para aprender sobre el corazón del mundo de Dios. Y también Dios está enseñando constantemente sobre la palabra del Señor. Espero que utilice cada uno de nosotros como su instrumento para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio a través de nosotros. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5, del versículo 7 voy a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta el versículo 17, hasta el versículo 16 he leído. Hasta ayer yo estaba hablando sobre el versículo 3 hasta 6. El versículo 6, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, así dice. Cuando nosotros podemos leer San Lucas, creo que capítulo 18, veamos, para comparar de esta palabra. Y como dice San Lucas capítulo 18, el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, según la palabra de Dios que sale San Mateo capítulo 5, el versículo 6, uno que tiene hambre y sed de la justicia. ¿A quién se refiere? Entre dos, fariseo o publicano. El publicano que tenía hambre y sed de la justicia de Dios. Significa que uno que cometió, uno que derrumbó mandamiento, uno que no podía vivir por la voluntad de Dios, siendo pecador, tal persona está teniendo hambre y sed de la justicia. Pero este fariseo que estaba presentando ante Dios: Señor, yo ayuno, yo ofrendo diezmo, yo hago buenas obras, yo no soy como este publicano. Significa que tal persona, ¿no?, estaba lleno de justicia humana. Pero en el reino de Dios, ¿qué tipo de justicia sirve?
¿La justicia humana o la justicia de Dios? Algunos días o algún día alguien me preguntaba que, Señor, usted vive en Chile, ¿no? Tal vez usted puede cambiar el dinero antiguo de Argentina. Se puede cambiar, voy a darle comisión, así me decía. Entonces, el billete antiguo de Argentina, ¿qué significa? Ya había cambiado de moneda y dinero, pero después de cambiar de billetes, ya algún momento solamente dando periodo para cambiar el dinero que no puede usar. ¿En dónde? En el Banco Central de Argentina. Pero algunas personas, por medio de engaño de alguien, fue estafado, entregando un montón de billetes, y alguien puede pensar, eso es dinero. Pero no es dinero, eso es como si fuera papel. Más peor que papel higiénico, porque papel higiénico se usa cuando entra el baño, pero ese grueso, ¿a dónde utiliza? No sirve. El baño ya no sirve nada. Tiene que quemar nomás. Pero al mirar billete, apareció sello de Argentina. Ya, tal vez puede cambiar. ¿Quién va a cambiar? Billete antiguo. Apareciendo 100,000 pesos, algo, wow. Equivale más de $100, así piensa. Todo tontería. Es tonto, es todo. Significa que en el reino de Dios no vale de nada nuestra justicia. Nuestra justicia como si fuera trapo sucio, dice, trapo sucio. Usted sabe que trapo y toalla son distintos de usar, ¿es cierto? Alguien puede usar toalla limpiando su piso de habitación y luego más tarde, después de bañar, y limpiando su cara y saltando algo de polvo. Uy, ¿qué pasó? Está sucia, entonces voy a lavar otra vez. Voy a limpiar mi habitación, todo. Y luego más tarde puede secar de su cabello. No, se usa trapo, es trapo, y toalla es toalla. Se usa en diferentes lugares. Entonces, sobre toalla también tiene que diferenciar para limpiar de cuerpo, y otra toalla que puede limpiar platos después de lavar y para secar, ¿no? Se usa. Y si alguno no sabe muy bien, entonces de repente limpiando tenedor, cuchillo, esta toalla otra vez limpiando de su cara, entonces más tarde se queda mancha y algo, y se queda olor. ¿Qué olor tiene? Significa que en el reino de Dios se necesita la justicia de Dios, no de nosotros. En el Banco de Chile ya no acepta billete antiguo, pesos de Argentina, no. Además, cuando trae billete original que se usa ahora, no va a pagar mucho, es barato, baratísimo que compra. Es decir, que no conviene. Significa que nuestra obra, que está cumpliendo el mandamiento de Dios, que está ayudando, ofrendando,
por nuestra obra transforma como la justicia, con esa justicia puede ser salvo, de ninguna manera. Así está pensando muchas personas, que vale su obra. No, nuestro Dios no acepta nuestra obra, porque para salvar a nosotros 100%, nuestro Dios quiere aceptar la obra de Jesucristo, que quitó el pecado del mundo, hizo la redención eterna, derramando toda la sangre de Jesucristo. Eso es única manera de ser salvo. Por esa razón, para adquirir la justicia de Dios, de su corazón tiene que considerar que mi obra es como trapo sucio que todavía no he lavado. Ya, sale gran olor, pudrido, ya no sirve de nada. Si interpreta bien, entonces solamente podrá anhelar recibir la justicia de Dios a través de la fe, creyendo en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Qué bueno. Por eso Dios, Jesucristo estaba hablando. El versículo 14, ya, San Lucas capítulo 18, 14, ¿cómo dice? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿A quién justificó? A los que estaban hablando, yo no soy como pecador, este hombre maldito, yo no soy ladrón ni adúltero, no nada. Entonces, escuchando, Dios estaba escuchando. Entiendo. Ya vaya al infierno, ¿está bien? Ya. Señor, ¿por qué me rechaza? Mire, yo le digo que no acepto su obra para salvarle. Yo había enviado a mi Hijo amado para que acepte la obra de mi Hijo amado, que limpió todos sus pecados. ¿Por qué no confía en eso? Solamente porque confía en su obra, como si fuera trapo sucio. ¿Oh? Pero ¿a quién justificó Dios? Al que golpeaba su pecho. Señor, sé propicio a mí. Propiciatorio, sé propicio. Es similar, ¿no? Porque está usando la misericordia que llega en donde rociando 7 veces con la sangre de Jesucristo. Se llama el propiciatorio, la tapa del arca de pacto de Jehová, que está en el cielo. Por eso Dios ya prácticamente rechazó la obra del ser humano, porque en Adán transformaron todo esclavo de Satanás. La obra de cría de Satanás, ¿Dios acepta para salvarlo? De ninguna manera. Ya Dios considera a cada uno de los hombres del mundo que nacieron por la semilla de Adán, considerando como diablos. Entonces, la obra de diablo acepta Dios y para salvarle, de ninguna manera. De ninguna manera. Rechaza. Por eso justificó al que golpeaba a su Señor. Yo soy pecador. No tengo nada buena obra. Tampoco puedo cumplir el mandamiento de Dios. Señor, ¿qué hago? Yo soy pecador. ¿Qué hago, Señor? Mire, por eso yo voy a matar a mi Hijo amado Jesús, en vez de ti, que muera mi Hijo. Cuando haya muerto en la cruz, se terminará su pecado. ¿Entiende? Gracias, Señor. Señor preparó su Hijo amado para ser Cordero de Dios. Y luego Él va a pagar todo pecado de mi vida. Gracias, Señor. Solamente necesita preparar corazón para aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Ya volvamos, San Mateo capítulo 5, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como igual que este hombre publicano, una vez fue justificado, regresando a su casa, ¿cómo va a pensar? También discípulo Mateo era publicano, ¿es cierto o no? Por eso él, cuando recibió el perdón de los pecados, recibiendo la salvación, su corazón ¿cómo estaría? Para tratar a los pecadores, para tratar a los publicanos. ¿Juzgará? No, Señor. Durante toda la vida usted solamente hizo maldad, ¿es cierto? Durante toda la vida usted está derrumbando mandamiento de Dios, ¿es cierto? Usted es digno de entrar al infierno, ¿es cierto? Por esa razón Dios preparó el Salvador, quien quitó el pecado de todos nuestros pecados. Por su muerte, por su gracia, nosotros seremos salvos. Solamente acepte la sangre de Jesucristo. ¿Entiende? Siendo misericordioso, ¿quién? El que entendió la verdad, el que recibió el perdón de los pecados, el que descubrió la verdad. Él podrá tener misericordia a los pecadores para predicar el evangelio, para servir a la iglesia, para glorificar a Dios. También el versículo 8, como dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puede limpiar el corazón de ser humano? Porque perverso, engañoso, más que todo, así dice. Entonces, el perverso más que todas las cosas y engañoso es el corazón del ser humano. Pero ¿cómo puede purificar, limpiar el corazón de nosotros? ¿Por nuestra obra? No. Por la sangre de Jesucristo, rociando en el propiciatorio ante presencia de Dios. En esa sangre tiene gran valor para purificar toda maldad de nuestro corazón, purificando para que nosotros tengamos otro corazón, se llama el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en Cristo Jesús estamos nueva criatura. Nueva criatura, es decir, que ya Dios nos creó en Cristo Jesús para que utilicemos el corazón de Jesucristo que mora en nosotros. Por eso cristiano, es decir, que el que apoya en la obra de Jesucristo, el que cree en Jesucristo, vive como igual que Jesucristo. Así dice cristiano. Por eso uno que recibe la salvación, uno que recibió el perdón de los pecados, siempre piensa acerca de alma perdida. Ustedes varias veces están escuchando la predicación del pastor Usuba. Cada momento él estaba transmitiendo la palabra de Dios sobre el perdón de los pecados. No tiene otro objetivo de la predicación, sino que solamente está predicando. La sangre de Jesucristo quitó todos sus pecados. Como igual que Romanos capítulo 3. Ya veamos cómo dice. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Así dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos los hombres del mundo han cometido, todos los hombres del mundo siendo pecadores, porque no han cumplido mandamiento de Dios. ¿Es cierto? Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos siendo
justificados por la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados. Eso es el Evangelio, siendo justificados por la fe. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Mientras tanto que estamos escuchando, escudriñando, compartiendo la palabra de Dios, Dios nos toca en el corazón de nosotros para que nosotros también podamos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, también para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Gracias, Señor, por haber hecho que nosotros fuéramos como justos ante Dios, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Señor, bendiga cada uno de nosotros para que nosotros sigamos adelante andando por la fe, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces pienso que no puedo,
Aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí, Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.